cuarto seminario internacional de bienvenida, Economía para la Vida y Apropiación Autogestionaria en el territorio de México. Bueno, con el permiso de ustedes vamos a grabar el evento para luego compartirlo en las redes sociales del doctorado. Y en un inicio voy a iniciar yo la moderación. Soy Mirna Camacho, estudiante del doctorado, y después del receso empezará Joana Perstrati, mi compañera. Bueno, de acuerdo al día de hoy es el papel de los mercados locales y las finanzas solidarias en la construcción de territorios autónomos. Vamos a tener la participación de tres grupos relacionados al tema. Vamos a iniciar ahorita dándole la palabra, 30 minutos de exposición para la Alianza Cooperativista Nacional Alcona, aquí con José Guadalupe Armenta Martínez. Entonces, si gusta compartir pantalla, ya lo puede hacer, y le cedo el micrófono. Gracias, muy amables. Primero, agradecer la invitación que tuvieron para con nuestra organización tener. Siempre es importante el poder compartir lo que es el cooperativismo y como parte de la economía social y solidaria con todos los espacios académicos que hay en el país, y sobre todo en este espacio que es el cuarto seminario internacional virtual, aprovechando pues la tecnología que en la economía para la vida y apropiación autogestionaria del territorio en México. Y bueno, pues como es un día de celebraciones, bueno, se da en el espacio del 50 aniversario de la fundación del Departamento de Sociología Rural de la Universidad del Chapingo, lo cual pues es un gusto siempre estar con ustedes, ¿no? Bien, voy a compartir una presentación que hice. Voy a tratar de hacerlo de manera muy precisa, muy rápida. Lo dividí en dos partes. Uno es lo que es el contexto general, lo que son los principios, valores, los ejes centrales de lo que es lo que es el cooperativismo como parte de la economía social y solidaria. Y la segunda parte, bueno, pues son las experiencias que hemos tenido dentro de lo que son las cajas populares, un movimiento que tiene ya más de 60 años en México y que es un referente de lo que hacemos en la Alianza Cooperativista Nacional. Muy bien, pues bueno, esta presentación se da dentro de lo que es el programa de actividades del cuarto seminario internacional virtual, como parte de la economía para la vida y apropiación autogestionaria del territorio en México. Vamos a empezar con lo que son los referentes históricos, ya que nuestro movimiento no es un movimiento netamente o propiamente financiero, sino es un movimiento social, y bueno, es importante el antecedente y las referencias. Las cajas populares llegan al continente americano por el periodista canadiense Alfonso Desjardins en el pueblo de Lévis, cerca de la ciudad de Quebec, en diciembre de 1901. Como saben, Canadá es uno de los países de mayor relevancia, de mayor importancia en lo que es el movimiento cooperativista. La primer caja popular en Estados Unidos de Norteamérica fue establecida por Desjardins en la parroquia católica de Santa María de Manchester, en el estado de New Hampshire, en 1909. Es importante esta connotación porque se da en un espacio religioso, en un espacio de la Iglesia Católica, y que después, bueno, esto se viene a dar en México. En México, las primeras ideas sobre el cooperativismo llegan en 1873. En ese momento, recordemos, nuestro país vivía un proceso de construcción y fortalecimiento de un capitalismo primitivo y dependiente.
La independencia de México viene como consecuencia natural de las corrientes intelectuales y filosóficas del siglo XVIII que tuvieron resonancia en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y años más tarde lo que fue la Revolución Francesa. La guerra con los Estados Unidos se da entre 1846 y 1848, más o menos en las mismas fechas en que se da la cooperativa Los Pioneros de Rochdale, allá en Inglaterra. La aparición de nuevos personajes del sector obrero durante este periodo postconstitucionalista se caracterizan por la presencia de una serie de jóvenes intelectuales cercanos al sector obrero, a la luz de la teoría cooperativista de Carlos Gilde y Jorge Prieto Laurens, y otros obreros de la industria textil, tranviarios, choferes, ferroviarios y profesores. Valga decir que la cercanía y estrechez entre los obreros y cooperativistas permitió que un grupo de obreros dieran origen al Partido Nacional Cooperativista en 1919, después de la Revolución Mexicana. Debido a los estragos provocados por la continuidad del capitalismo dependiente, los trabajadores y artesanos de la época reaccionaron organizándose para aliviar sus males, a partir de la cual se multiplicó la constitución de las sociedades mutualistas, que ya existían a finales del siglo XIX. Es claro que esta forma de organización tomó un lugar importante debido a que estas fueron los precedentes de lo que fueron las cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocidas en esos inicios como cajas populares. Fue el clérigo Miguel Palomar y Vizcarra quien, preocupado por la situación, orientaba la actividad de las cajas mexicanas en función del estudio que realizó de las cooperativas de ahorro fundadas en Alemania, llamadas cajas de ahorro Raiffeisen. Aquí en México ya este movimiento de cajas populares lo inicia el padre Pedro Velázquez, quien conocía el modelo alemán, pero fue enriqueciendo con las experiencias canadienses a las cooperativas que se fundaron por este cura. Monseñor Cody fue uno de los iniciadores en Canadá de las cooperativas y bueno, tuvo mucha relación con los sacerdotes que fueron de aquí de México, el padre Manuel Velázquez y Carlos Talavera, allá a estudiar lo que era el modelo, y un referente fue Moisés Cody. Fue en base a los métodos de educación y de organización cooperativa que se impartían en esa universidad de San Francisco Javier, en Antigonish, Nueva Escocia, Canadá. La primera caja popular en México se llamó León 13 y se fundó en 1951. Esta experiencia se generó la cultura en el pueblo mexicano, se generó la cultura del ahorro y la solidaridad, lo que demostró la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de las familias y pequeñas comunidades que se caracterizaban por no ser considerados sujetos de crédito. O sea, ustedes saben que para poder obtener un préstamo, un crédito en el sistema financiero, pues debe de tener uno referencias, garantías y poder demostrar la capacidad de pago. Eso no quiere decir que en una cooperativa de ahorro y préstamo no se cuide esa parte, pero sí se cuida mucho la solvencia moral de lo que es la persona. Entonces, bueno, esos eran algunos aspectos importantes que se vivían en esos tiempos. El director del Secretariado Social Mexicano, el padre Pedro Velázquez, hizo todo este proceso de promoción de lo que fueron estas obras sociales y promovió de manera importante lo que fue las cajas populares. Se habla, hay referencias en los libros del padre Pedro Velázquez, que él empezó promoviendo organizaciones sindicales. Sí, él pensó que a través de los sindicatos, de la organización de los trabajadores,
es que podía buscarse la emancipación de la clase obrera. Sin embargo, bueno, pues vio que había muchos vicios, muchos problemas y mejor buscó otra opción, que en este caso fueron las cajas populares. La importancia de la figura asociativa de la cooperativa radica en que ésta posee un marco doctrinario, que es la base, el fundamento que le da el practicar los principios y valores. Existe un derecho cooperativo incipiente que tiene como referencia el artículo 25 de la Constitución, el artículo 73, fracción 29N, que le da facultades al Congreso para poder expedir leyes y normas para las cooperativas de ahorro y préstamo. Ahora entramos ya propiamente a lo que es el cooperativismo y la visión propia de Alcona, y por eso nosotros concluimos en esta definición de cooperativa, que es diferente a la que se encuentra en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Para nosotros, una cooperativa es una organización social integradas por personas físicas que buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida bajo los principios y valores del cooperativismo, siendo esta el medio que permita al movimiento cooperativo impulsar el cambio social con una distribución equitativa de la riqueza. En cuanto a lo que es la definición de cooperativismo, nosotros decimos que es un movimiento social que busca el mejoramiento y emancipación de los integrantes para vivir con dignidad bajo los principios de libertad, igualdad, justicia y democracia, y para la transformación de la sociedad de manera organizada. Ustedes saben que desde los principios marxistas se dice que para que haya una transformación tiene que haber una revolución, tiene que haber ese choque, ¿no?, de conciencias y de movimientos. En el caso de nosotros decimos que el cooperativismo como un movimiento pues busca la transformación, pero de una manera organizada a través de la sociedad. Muy bien, pues esto sería la parte conceptual de lo que sería el movimiento de cooperativas de ahorro y préstamo, de lo cual somos parte del sector social de la economía, ¿verdad? Y que pues eso es lo que nos hace diferentes a lo que son las entidades financieras, que aunque realizamos actividades de ahorro y préstamo como un banco, como una sociedad financiera o como una sociedad anónima, pues la diferencia está en que lo hacemos mediante principios y valores. Ahora voy a compartirles lo que es la experiencia de una caja popular, que en este caso es Caja Popular San Nicolás de aquí de León, Guanajuato. Sí, aquí está la mesa directiva de cuando nace esta caja popular. Se dice que las cajas populares nacen como respuesta a la pobreza, se dan los primeros orígenes en lo que fue Europa y como consecuencia de las guerras entre Napoleón y los demás países, 1789 aproximadamente. Esto ya lo voy a pasar, esto ya lo vimos, ya comentamos lo de las cajas en Canadá, cuando llegan a México, los antecedentes del movimiento a través del Secretariado Social Mexicano, de la Iglesia Católica, ¿sí? Y llego aquí a esta parte, o sea, Caja Popular San Nicolás nace con un grupo de 7 socios y un ahorro de 12 pesos con 40 centavos. Aquí, quienes realizaban las actividades propias de la caja, como el captar los ahorros, el hacer los préstamos, hacer las revisiones, ir a cobrarle a la gente que se retrasaba y todo eso, lo hacían los mismos directivos bajo un concepto de voluntariado. Esto se refiere a que las personas realizaban estas actividades sin recibir ningún sueldo, ningún salario.
Sí, los primeros préstamos que se hicieron pues fue para la compra de colchones, de estufas. En el caso de aquí de San Nicolás, bueno, pues la gente se estuvo cooperando para meter los servicios de agua, de luz. Era una colonia que apenas iniciaba, que apenas estaba en construcción. Y bueno, ya en 1970 se modifican los estatutos de las cooperativas, de las cajas populares, y ya se permite contratar a un gerente. El primer gerente fue el señor Agapito Santibáñez. ¿Cuál era la inspiración y qué era lo que guiaba a este grupo de personas? Pues a los principios y valores católicos, ya que estas personas pertenecían a los grupos apostólicos de una parroquia que estaba aquí cerca de la colonia, que era San Pío X, y que actualmente se le conoce como el Perpetuo Socorro. Pues había una solemnidad en el desarrollo de las reuniones, había un guía espiritual que era un sacerdote, que ahí les ayudaba a llevar cuentas, a ver cómo hacer el registro. Y bueno, cabe señalar que esta caja popular era 100% obrera, y como aquí en León, Guanajuato, muchos de ustedes quizás sepan, se dedicaban al calzado. Entonces eran zapateros los que realizaban estas actividades. Si ustedes ven al principio en estas fotos, pueden ver cómo la gente se organizaba para hacer las instalaciones. Empezaron con una oficinita, las asambleas. Desde luego, bueno, en esos años, 1960, no había una gran paridad de género. Ustedes pueden ver, hay 5 directivos, que son los que están en la imagen superior derecha, y solamente hay una compañera que estaba como directiva. Entonces, generalmente todo este tipo de actividades, de administración de la Caja Popular, pues era coordinada y llevada por parte de los hombres de la caja, ¿no? Era muy poca la participación de las mujeres en ese sentido. Sin embargo, y hasta la fecha, quienes eran el sostén de la Caja Popular, porque eran los que hacían el movimiento, los que venían a hacer las operaciones, los depósitos, el pago de los préstamos, pues eran las amas de casa, las mujeres. En 1993 se inaugura una sección dentro de lo que es la Caja Popular San Nicolás, una sección de consumo. Esto con la intención de darle vuelta a la regulación que surgió en 1990 para nosotros constituirnos como una cooperativa de consumo y que no nos aplicara la legislación en materia de ahorro y préstamo. Este fue un proceso que se estuvo haciendo dentro de la cooperativa para evitar que se fiscalizara con criterios financieros a la Caja Popular. Y bueno, de esta manera es como terminamos estas dos partes de lo que es la presentación. Primero, todo el contexto internacional, cómo es que viene desde Europa, cómo llega a América, cómo llega el movimiento a México en su más reciente etapa, que es desde 1950, a través del Secretariado Social Mexicano, que esto nos lleva a que en León llega en 1960, más o menos 10 años después de que inicia el movimiento a nivel nacional, con una gran expansión que se da de cooperativas. Hay algunos registros que nos dicen que llegó a haber alrededor de 6,000 cooperativas, bueno, en ese momento no eran cooperativas, es hasta la ley de 1994, cuando ya se consideran cooperativas de consumo, de ahorro y préstamo. Pero entonces antes eran cajas populares que no tenían un marco legal, que no tenían una norma, más que los propios estatutos que se habían desarrollado en el Secretariado Social Mexicano. Entonces, bueno, después de esos 10 años se da ese boom, y les decía que hay registros donde se habla de 6,000 cajas populares. En la actualidad hay alrededor de 650, 150 cooperativas grandes, autorizadas, y
400 cooperativas de nivel básico que bueno, ya han estado en un proceso de cierre, de liquidación, de que les han retirado su registro y bueno, pues todo esto a raíz de la legislación que se da en el año 2000, de una legislación con carácter más fiscalizador y más financiero. Muy bien, pues esta sería la presentación que pongo a consideración de todos ustedes y bueno, quedo atento a sus inquietudes y sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues de acuerdo al programa, seguiría otra presentación y después de esa serían las preguntas y respuestas para usted y para el próximo compañero. Pero de momento, pues muchas gracias y entonces a todos los participantes, pues vayan anotando sus preguntas para José Guadalupe Armenta y después de la siguiente ponencia ya hacemos el diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a continuación nos acompaña Mario Flores Pastelín, que es parte de la Red Mexicana de Comercio Comunitario AC. Entonces, Mario, si estás por aquí, puedes tomar el micrófono y ahorita te comparto tu presentación. Hola, mucho gusto a todas y a todos. Para nosotros es un honor poder participar y compartir lo que somos, hacemos. Mi nombre es Mario Flores Pastelín. Estamos participando en la Red Mexicana de Comercio Comunitario, REMEC, como lo decimos así generalmente. Y bueno, como dice José Guadalupe, pues la REMEC también tiene sus orígenes en el Secretariado Social Mexicano, a partir de todo este trabajo de intercambio y sobre todo con la iniciativa de Tere Martínez de CEDESA en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Se va fraguando una experiencia de cómo generar un proceso de otra economía, una economía que permita a las y los productores el ver de otra forma, el negociar de otra forma sus productos y sobre todo el hecho de ubicar un consumo responsable, pero en la línea de un comercio comunitario. Y bueno, pues la REMEC, como así le llamamos, la Red Mexicana de Comercio Comunitario, pues nos encontramos en varios estados del país y precisamente yo pertenezco a una red que forma parte en el estado de Puebla que se llama CEPIC y que a partir de ahí, haciendo conjunto con la Red Mexicana, vamos haciendo que acontezca esta propuesta de comercio comunitario. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de la REMEC, pues estamos hablando más o menos sus orígenes en 1992 y tiene como misión pues el tener una acción de incidencia, siguiente por favor, de tener una incidencia precisamente en que redes, instituciones, productoras, productores, personas que generamos acompañamiento, podamos hacer una propuesta de cómo ir mejorando los procesos de producción, el ubicar alternativas de comercio, de intercambio de saberes y precisamente con una base muy importante en el cuidado, el respeto de la naturaleza, la equidad, la solidaridad, la espiritualidad y también el hecho de estar impulsando una alimentación sana que permita, por un lado, el tener una soberanía alimentaria y por el otro lado, el asunto de contribuir precisamente al bien común. Cuando hablamos de consumo responsable es que vemos cómo esta interacción entre los productores y los que consumen tiene que ser una interacción de encuentro, de respeto, pero también de cuidarse mutuamente y donde el punto central es la dignidad de las personas. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de estar vinculados a una economía, es una economía que esté centrada en el respeto de la dignidad de las personas. Siguiente.
Cuando hablamos de tener una visión, bueno, ¿cuáles son el asunto de nuestra propuesta? Pues es una economía fundamentada en la dignidad de las personas, promoviendo el buen vivir. Y bueno, desde esa perspectiva, desde su fundación de la REMEC, una de las cosas que ha sido es cómo vamos encontrándonos entre productoras y productores a nivel de todo el país, que vamos descubriendo nuevas posibilidades de poder comercializar. Y bueno, no ha sido fácil, porque cada vez más la lucha por el territorio, la lucha por los espacios locales, regionales, pues han cobrado diferentes maneras de la política pública, que al final de cuentas pues es un negocio. El que den un espacio para poder vender los productos de las productoras, los productores, tener este encuentro con los consumidores, es una lucha, porque al final de cuentas se ha vuelto un negocio de intermediarismo, donde los espacios locales, regionales, propios de intercambio de los productos, se ha convertido ahora en una negociación de unos cuantos, y que al final de cuentas las cotizaciones que se dan son muy altas para poder acceder por parte de los productores a estos espacios. Siguiente, por favor. Cuando entonces hablamos de 3 líneas estratégicas en la REMEC tiene una línea estratégica de comercialización, una comercialización que va más allá de solamente el intercambio de un producto con un capital o con un ingreso, sino va más allá de una comercialización que ve los rostros de las personas, que atiende a las personas, y que al final de cuentas establece un mecanismo de encuentro entre productores, consumidores, entre los productores, la comunidad en el territorio. También toda una vinculación de difusión y comunicación, y bueno, a medida que hemos avanzado, también el asunto de cómo vincular esta experiencia, a veces que no es solo presencial, sino es a través de las redes, y que en un momento dado te lleva a ir buscando otros mecanismos de encuentro que nos permite también ir haciendo esta acción que vamos desarrollando. La formación y la capacitación como centros para que los productores, las productoras, puedan también descubrir nuevos mecanismos, tanto de producción como de crecimiento humano, como de habilitar procesos que les lleven a utilizar las tecnologías, sobre todo tecnologías amigables, que les permita ir aportando a sus procesos de desarrollo en todos los sentidos. Y a nivel del fortalecimiento institucional, pues la REMEC ve muy importante el hecho de que, como tal, la REMEC tiene un comité a nivel nacional que va animando, pero este comité tiene que ir fortaleciendo los diferentes comités que hay en los estados y que permiten establecerse, y que se van constituyendo también como redes específicas, como organizaciones específicas que van haciendo parte y formando este camino que se llama REMEC. Siguiente. Al mismo tiempo que va caminando la REMEC desde 1992, también a nivel latinoamericano se fue construyendo la Red Latinoamericana de Comercio Comunitario. Y en este sentido, se crearon varias redes a nivel de cada país que formaran parte de esta constitución del comercio comunitario. Y bueno, desde Brasil, Argentina, Chile, hasta México, cada país tiene una red nacional que fomenta la economía social y solidaria y fomenta el comercio comunitario. Y bueno, ahorita el liderazgo está en Quito, Ecuador, con la Fundación Maquita, que son los que coordinan, junto con
La REMEC son las dos organizaciones que estamos coordinando a nivel latinoamericano todo este esfuerzo de comercio comunitario. Continuando, siguiente. ¿Cuáles son como los elementos que tendríamos que destacar dentro de este proceso comunitario? Por un lado, queremos destacar la moneda social, que ya más adelantito alguien tocará el punto desde su experiencia. Sin embargo, para nosotros la moneda social se ha constituido como un medio de intercambio que hace a un lado el dinero y a partir de ahí se va haciendo este intercambio entre las productoras, los productores y los consumidores. Normalmente una de los puntos centrales donde puede acontecer esta experiencia, cada año nosotros tenemos la Feria Nacional en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que es un encuentro donde todas las productoras y productores del país vamos. Hoy quiero decirles que el día de mañana, 5, 6 y 7, vamos a tener esta fiesta, esta gran fiesta en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y le llamamos el reencuentro, porque llevamos 2 años que no nos hemos encontrado. Y bueno, aquí vamos a hacer un cambio, porque desde que inicia REMEC, hemos estado trabajando la moneda social que se llama el mezquite. Una moneda que se constituyó por los grupos de Guanajuato para poder hacer el intercambio, pero hemos reflexionado que cada estado va teniendo su moneda social y entonces la REMEC tiene que dejar esas monedas en cada estado funcionando y vamos a inaugurar la nueva moneda que se llama el teocintle. Esta moneda que nos permite, bueno, se hizo toda una reflexión por qué llamarle el teocintle a nivel de todos los estados que participan en la REMEC, para decir, bueno, el teocintle es como una forma de partida y de alimento a la persona. Y bueno, a partir de todos los rasgos culturales, de todas la transmisión de generación en generación y como un alimento en nuestro país, lo retomamos. Otro elemento que es muy interesante que también se trabaja es el trueque. El trueque, porque en un momento dado, pues todos los productores y productoras, la mayoría que estamos participando, somos indígenas o venimos de orígenes indígenas. Y esa es una práctica que nuestros pueblos desarrollan cotidianamente de hacer el trueque. Y bueno, en todas estas acciones que va realizando la REMEC en cada uno de los estados, en cada uno de los lugares donde está funcionando, el trabajo de la moneda social y el trueque son un elemento muy importante. En este trabajo de expresar en el territorio, como les comento de la Feria Nacional, también en cada lugar se hace precisamente encuentros, diferentes ferias que van haciendo este intercambio en los lugares. ¿Qué nos pasó dentro de lo que fue este periodo de pandemia? Pues que cada estado hicimos una variedad de actividades y se inauguraron algunas experiencias como el Mercadito Verde SOS, como el Mercadito Alegre, el Mercadito Verde SOS en Puebla, el Mercadito Alegre en Veracruz, el Mercadito Solidario en Guanajuato. Es decir, a partir de todo esto se fueron generando experiencias en cada uno de los estados para responder un poco en este camino a la situación de la pandemia. Y también ante la situación de los recursos económicos, se armaron también las casas del trueque, así le llamamos, donde en alguna casa todos los productores ponían sus productos, venía la gente, traía cosas para hacer trueque, se llevaban su canasta y dejaban otras cosas que a otras personas les necesitaba, y así fue como estos 2 años las casas del trueque fueron respondiendo a algunas necesidades que se requerían. Siguiente, por favor. Entonces, como decíamos, esta economía centrada en la dignidad de las personas que nos lleva al buen vivir
Es como uno de los talantes que en nuestra Red Mexicana de Comercio Comunitario vamos ubicando, practicando esta economía que al final de cuentas promueve el desarrollo integral de las personas, de las comunidades y que va afianzando mucho esta visión de generar las redes locales, las redes regionales y las redes nacionales como este espacio de intercambio, de fortalecimiento en lo local y lo regional. Por lo tanto, comunidad, producción, territorio, buen vivir, forma parte de esta dinámica de trabajo que vamos desarrollando en REMEC. En la mayoría de las organizaciones, grupos, colectivos con los que vamos trabajando, pues hay una diversidad de actores en la producción, desde artesanías, medicina tradicional, tecnologías alternativas, transformación de productos, ecoturismo, construcción alternativa, servicios, etcétera, que vamos teniendo mucha vinculación ante las necesidades que se van generando en las comunidades. Y eso nos permite entonces ir creando en diferentes estados espacios donde se puede ir intercambiando todos estos saberes. Por ejemplo, en Dolores y Hidalgo, Guanajuato, con CEDESA, nos encontramos con la experiencia donde tú puedes llegar y toda la experiencia que se va desarrollando en CEDESA tiene que ver con esto, con la construcción alternativa, con el rescate de agua, el cuidado del agua, la producción de miel, las artesanías, la transformación de alimentos. Y eso es como una dinámica que se va haciendo en Morelos, en Puebla, en Aguascalientes, en Veracruz, en Chiapas. Es decir, se va haciendo este efecto que permite trabajar a todos los productores como productores, pero también al mismo tiempo como consumidores. Y podemos también descubrir que este proceso tiene que ser un proceso de desarrollo humano. Hemos ido ubicando que muchos de los artesanos, muchos de los productores, si no entran en un proceso de desarrollo humano integral, tenemos muchos problemas que tienen que ver con la salud. Hacíamos algunas encuestas donde muchos de los artesanos que no participan en acciones organizativas están con muchas enfermedades precisamente que tienen que ver con el asunto de la nutrición, que tienen que ver con las malas prácticas en relación a la producción y que en un momento dado tienen que ver precisamente también con una insistencia en generar políticas públicas que ayuden precisamente a los productores a tener un desarrollo integral. Siguiente. Bueno, cuando hablamos entonces, tenemos un pequeño esquema del proceso de la REMEC. Entonces, ubicamos como centro, están los productores y a partir de este centro que están los productores con sus diferentes sectores, sus diferentes procesos, entonces vamos trabajando y vamos ubicando, por ejemplo, el ir haciendo estas prácticas que tienen que ver con la moneda social, con el trueque, con diferentes alternativas culturales. En algunos casos también trabajamos la mano vuelta, se va estableciendo también el tequio, es decir, dependiendo también del impacto cultural y del grupo de la zona en que estamos, se van ejerciendo estas acciones. Y a medida que vamos avanzando, como reflexionando mucho en qué estamos hablando o de qué se trata hablar de una economía social y solidaria, de un comercio comunitario, de un consumo responsable, qué significa llegar al buen vivir. Y las prácticas sustentables, sostenibles, con valores, el desarrollo humano, proyecto de vida, que nos permite también establecer estos mecanismos que tienen que favorecer a la persona, al grupo, a la organización. Y en este caso también
a los investigadores, a las universidades, y qué padre que podamos tener este espacio de intercambio en este inicio de este doctorado, porque necesitamos investigadores que nos ayuden a profundizar más sobre estos trabajos, estas prácticas que estamos ubicando. El trabajo de la economía social y solidaria, del comercio comunitario, no puede estar distante de las universidades, porque también necesitamos esta reflexión desde el punto de vista de las universidades y cómo las universidades nos ayudan a crear parte de esta teoría, parte de estas investigaciones que estamos desarrollando. Y bueno, entonces a partir de ahí nosotros hablamos que tenemos que generar un movimiento de comercio comunitario, de economía solidaria, donde, bueno, hay una cantidad de experiencias, redes, organizaciones que a nivel nacional y a nivel latinoamericano y a nivel mundial están generando, y que no podemos ser distantes o no podemos decir, bueno, pues yo tengo el hilo negro, sino al contrario, nos vamos encontrando y a partir de ahí vamos descubriendo posibilidades. Entonces, cuando estamos desarrollando estas posibilidades en REMEC, pues para nosotros es muy importante esta vinculación. Hemos creado mucha vinculación con universidades como la UNAM, la UAP, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Chiapas, que nos hemos podido ir descubriendo con investigaciones que nos han permitido el ir estableciendo estos mecanismos. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, para nosotros, como vamos estableciendo, entonces, la visión de comercio comunitario que tenemos es que promueve la solidaridad, la reciprocidad, la asociación, el intercambio, el consumo socialmente responsable y una economía humanizante, que nos permite entonces ir ubicando sistemas más convenientes para el mercado comunitario, para el intercambio, para el trueque, y el establecer precisamente la activación del mercado, de la economía local y las defensas de los territorios. Y cuando hablamos de las defensas de territorios, bueno, ahí se abre todo un panorama, porque no solamente es el territorio de la comercialización, sino son los territorios que en muchos años han estado muy, muy latente las diferentes concesiones, las diferentes situaciones. Tenemos en varios de los estados donde están los productores que han sido relegados de sus espacios de producción porque sus zonas fueron concesionadas y ahora sus territorios no los pueden utilizar. En otras partes, pues hay una lucha permanente para que estas concesiones no se hagan realidad o para que las empresas que vienen a explotar los recursos naturales, los recursos que tienen las comunidades, frenen para que realmente se dignifique a las personas, a las comunidades y a sus grupos. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de los contenidos de formación y capacitación, bueno, pues aquí tenemos algunos de los contenidos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, transformar, compartir saberes, construir trabajo en red, comunidad, grupo, colectivo, organización. Tiene que ver también con los caminos de liberación, la autonomía, la seguridad, la vida digna. Tiene que ver también con las personas, la familia. Y en este caso es muy importante el asunto del cuidado de la casa, el cuidado de la madre tierra, el cuidado del agua, y que tiene también que ver mucho con los derechos humanos, con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y bueno, el que tenemos que ir viendo qué significa calidad de vida. En este sentido también tiene que ver con estudiar nuestros territorios, la diversidad ambiental, la diversidad cultural y también establecer el asunto de la vivienda, la vida, la producción, los alimentos, la salud. Es decir, tenemos que ir descubriendo que como productoras y productores podemos tener una visión integral de lo que hacemos, pero también de lo que nos construye como personas, como comunidad en nuestros territorios. Siguiente.
Entonces, cuando estamos hablando entonces en REMEC, ubicamos que nuestra experiencia está sustentada en valores que trabajamos en REMEC, en una cosmovisión, y que esto parte precisamente de los productores, de sus personas, de sus familias, de sus grupos, de su comunidad, y que tienen que incidir precisamente en un comercio comunitario, tienen que incidir en una economía, una nueva economía, en un consumo responsable, en un buen vivir, que nos permite entonces afianzar los proyectos de vida, el desarrollo de la comunidad, el cuidado de la casa, en este caso la madre tierra, el medio ambiente, y que tiene que también haber articulaciones, tiene que haber alianzas, tiene que haber también una incidencia en la política pública y también tiene que ver en estos estilos de vida que se convierten precisamente en parte del proceso de dignificación de las personas y sobre todo en el mundo de los productores y productoras. Y aquí tenemos que destacar mucho el asunto de los productores y productoras del campo. Y hablamos de una agricultura familiar que muchas veces se le reduce, bueno, los pequeños productores, pero al final de cuentas en esos pequeños productores está la agricultura familiar, que es como la base y que tiene que ver precisamente con mujeres campesinas, hombres campesinos, jóvenes campesinos, y que ahí tenemos un gran reto. Porque hoy en día, cuando nos sentamos con todos los jóvenes de REMEC, y cuando algunos dicen significa ya no queremos cultivar la tierra, ya no queremos el campo, porque eso significa muchas veces pisoteo, denigración, significa mucho trabajo y estar siempre pobres. Y entonces ahí viene una gran reflexión, un reto con los jóvenes en REMEC y con los jóvenes de todo el país, el asunto de decir, bueno, ¿qué significa la juventud en el campo y qué significa la dignificación en estos ambientes? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, a manera de trabajo local y regional, pues tenemos estos espacios permanentes de los productores para intercambio de saberes, reflexiones y acciones. Esto lo hacemos en cada estado, en cada grupo. Y bueno, un aporte de este periodo de la pandemia, pues también fue utilizar las redes sociales y ha sido muy interesante porque muchas veces si nos cuesta mucho por lo económico, por las lejanías, encontrarnos presencialmente, bueno, las redes sociales nos dieron esta facilidad de encontrarnos muchas veces y el poder intercambiar muchas cosas y que eso ha sido muy, muy padre. Y bueno, en este sentido, el asunto de la formación y la organización que los consumidores van teniendo también es otro elemento, porque a medida que vamos haciendo este encuentro de productores y de consumidores en los lugares donde la REMEC se encuentra, con las redes, con las organizaciones, los grupos que hay, ha sido muy interesante porque esta relación con los consumidores nos lleva precisamente a hacer también todo un proceso de participación en la economía social y solidaria. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando yo decía que la REMEC está centrada en una espiritualidad, en unos valores, pues hemos ido trabajando a medida de esta vida que tiene REMEC con los productores, nosotros que estamos desde los diferentes estados produciendo encuentros donde hemos ido como rescatando, bueno, ¿cuáles son los valores que nos mueven en la REMEC? Y hablamos de un decálogo, pero que al final de cuentas se va ubicando como en 5 grandes puntos, que son lo sustentable, lo duradero, el equilibrado, cercano, preservando la vida, cuidando la madre tierra, estableciendo y recuperando y valorando las formas técnicas ancestrales que se van utilizando, valorando todas estas nuevas tecnologías amigables que nos permiten ir desarrollando y produciendo y ser responsables de los derechos que generamos. Siguiente, por favor. Otro valor en el que nos vamos fundando, otro conjunto de valores que nos vamos fundando, pues es en lo justo, en lo ético, en lo
equívoco, en el benéfico, que nos permite entonces establecer organización, respetar la dignidad humana y establecer también y respetar y valorar estos espacios que tenemos de comercialización, como son los tianguis, los mercaditos, las ferias, los centros ceremoniales, donde nos encontramos e intercambiamos. Siguiente. Lo solidario, compartir y cuidar, creamos comunidad, intercambiamos, compartimos, construimos red. Y claro que esto se va haciendo precisamente para fomentar el buen vivir, aplicar la igualdad, la equidad, la sociabilidad, el consumir el consumir lo nuestro con actitud responsable. Y en este sentido, el que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras regiones vayan descubriendo que es posible establecer nuevos mecanismos en una economía. Y quiero aquí anotarles que en este tiempo de pandemia volvimos a constatar que nosotros que otra economía es posible, porque nosotros podemos constituir una economía que en un momento dado pueda sostener e ir fortaleciendo los procesos comunitarios, los procesos en los lugares donde estamos. Siguiente, por favor. Y bueno, en la parte espiritual, lo sano, lo alegre, lo bello, que forma parte precisamente de ir cultivando una espiritualidad en cada uno de nosotras, de nosotros que participamos en la REMEC, pero también que compartimos a los demás que llegan a nosotros a través del consumo, a través de conocer más nuestras experiencias, a través de los intercambios que se van generando con otras redes, con otras organizaciones, y que esto nos permite entonces el crecer, el valorar, el cuidar, el promover, el establecer esta relación de la vida, el entrar en armonía con la madre tierra, con el cosmos, y que nos permite entonces darle otra manera de cómo vamos haciendo economía, comercio comunitario, consumo responsable con los demás. Siguiente, por favor. Bueno, pues como yo ya les decía, estamos en varios estados de la República. Aquí vamos ubicando 18, hay estos 18 que están como más permanentes, hay otros estados que vamos participando y que vamos estableciendo en algunos aspectos que trabaja la REMEC, participan, y que eso nos permite llegar pues a otros estados arriba de los 18. Siguiente, por favor. Bueno, este es un poco así lo general. Quiero solamente a grandes rasgos hablar, por ejemplo, el ejemplo de la red de Puebla, que se llama Reparte, que también, así como le estoy hablando de toda la dinámica general de la red MEC, bueno, pues la Reparte es una experiencia en una de las regiones de Puebla. Siguiente, por favor. Y que bueno, a partir de esto, pues también van a trabajando su línea del tiempo, cómo van funcionando, cómo van participando, y que les permite a cada uno de los participantes reflexionar sobre el ser y el hacer a través del tiempo, pero también que les va ubicando en el momento qué es lo que vamos trabajando. Siguiente. Entonces, con estos medios de la línea del tiempo, también un poco el hacer este intercambio, porque cuando hablamos de estas redes, pues estas redes están diferentes actores de la producción, que pueden ser artesanías, que pueden ser alimentos, que pueden ser ecoturismo, y eso nos permite entonces el ir intercambiando y que podamos tener como una visión más amplia todos los que participamos. Siguiente. Entonces, por ejemplo, esta red que se llama Reparte, que es la red de producción de productores artesanos y ecoturismo que forma parte de REMEC, pues se encuentra localizada en la región de Tehuacán, en Puebla, y bueno, eso permite que haya una interacción entre una región que también tiene una diversidad cultural y tiene una diversidad de microrregiones
que va desde la Sierra Negra, la Mixteca poblana, el Valle, y que se encuentran por lo menos originarios 4 grupos indígenas que son náhuatl, mazatecos, mixtecos, popolocas o enyivas y mixtecos, y esto permite entonces que haya universidad, que ahora por todos los tránsitos e intercambios y migraciones, pues tenemos no solo estos grupos, sino asentamientos de otros grupos indígenas que han ido llegando en este proceso. Siguiente. Pues esta es la REMEC. Me da mucho gusto haberles compartido y espero preguntas que podamos hacer. Y bueno, ahí está mi nombre, están algunos correos electrónicos para que podamos hacer algún intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por compartirnos esta experiencia y bueno, siguiendo lentes, pues ahí está abierta la posibilidad de contacto si es de alguien el interés de profundizar en alguna temática o también de poder trabajar pues su tema de investigación en alguno de estos dos grupos que han estado hoy con nosotros. Y pues bueno, entonces estamos en comunicación y pues les agradecemos mucho que hayan destinado este espacio para nosotros. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, ya estamos de vuelta. Está con nosotros la compañera Claudia Caballero. Entonces ya todos estamos dentro otra vez. Vamos a iniciar entonces con esta segunda parte. Primeramente, pues agradecer nuevamente su participación, su presencia en este seminario de bienvenida. Bueno, que hacemos igual para compartir pues este diálogo, estas experiencias con los compañeros y compañeras que se suman al doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria, en esta ocasión de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, pues agradecer igual a todas y todos los participantes de la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, compañeros y compañeras de otras organizaciones, otros colectivos que nos acompañan el día de hoy, profesoras, profesores, investigadores. Y bueno, pues iniciaremos con esta segunda parte. Agradecer entonces a Claudia Yadira Caballero Borja, de la Feria Multitrueque Mixuca. Y bueno, pues comentarle también que tiene 50 minutos para poder compartirnos de su larga experiencia que han construido en esta comunidad. Y al final de su exposición tendremos entonces aproximadamente 30 minutos con la oportunidad de poder abrir, ¿no?, como el debate, el diálogo más extenso con la compañera Claudia. Y bueno, seguiremos la misma dinámica de la sesión anterior para las preguntas y respuestas, ¿sí? Que al terminar y durante la sesión más bien vayan formulando todas aquellas dudas que tengan. Al final de la exposición pueden ir colocando sus manitas arriba para que yo vaya tomando nota, y en ese sentido voy a ir apuntando y dando como el espacio para que todos puedan abrir su micrófono y directamente pues preguntarle a Claudia. Y sin más, pues le cedemos la palabra a Claudia. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias por tu tiempo para compartir con nosotros y nosotros. Adelante. Bueno, pues al contrario, vamos a seguir con los agradecimientos, pero me da gusto estar aquí con ustedes, me da gusto ver aquí a personas conocidas que están conectadas, a ti, Joana, a Azucena, a varios compañeros que ya nos conocíamos. Y bueno, pues espero que esta plática les sea muy útil. No solo para su formación académica dentro del seminario, del doctorado, sino principalmente lo que nosotros hemos estado buscando a lo largo de estos años, por lo menos yo que he estado en la economía solidaria en los últimos 15 años, es verdaderamente que cambiemos nuestras vidas, que haya un cambio existencial a partir de la práctica y a partir de la reflexión, y eso principalmente se da cuando vamos generando vínculos y redes. Bueno, pues les decía que espero que esto les funcione, que aprendan algo de esta experiencia que nosotros tenemos de hace 12 años.
Iba a empezar presentándoles un video, pero lo voy a dejar para el final porque ahorita en el celular creo que se me va a complicar un poco. Y tenía también pensado ponerles una serie de diapositivas que también ahorita espero que sí podamos verlas. Principalmente son fotos de nuestra experiencia, porque lo primero que me gustaría como saber o darles a conocer es si ustedes han oído hablar o conocen la experiencia del Multitrueque Mixuca. Pero bueno, eso espero que ahorita les pueda mostrar el video y las fotos para que los que no lo conozcan lo puedan vivir por lo menos así a través de las imágenes digitales. Pero por lo mientras, pues puedo decirles como introducción que pues nosotros iniciamos hace 12 años ya esta experiencia y la iniciamos en primer lugar a partir de una base de economía solidaria que siempre ha sido muy importante en nuestro trabajo y también, por supuesto, a partir de una historia que retomamos de alguna manera, ¿no? La primera moneda comunitaria en México se llamaba Tlaloc, inició en 1994 y tuvo su fin en el 2014, es decir, duró 20 años funcionando. Y esta moneda de alguna manera sentó un precedente en México porque a partir de esa moneda surgieron muchas otras experiencias de diferente índole. Y todas las experiencias de monedas que han surgido en México han tenido ciclos diferentes, ¿no? De hecho, de que yo tenga conocimiento, el Tlaloc fue la moneda más antigua, que ha durado más tiempo, ¿no? Que ha durado 20 años. Hemos tenido experiencias de monedas que han durado 10 años, que han durado 5 años, que han durado 3 años, que han durado un año, ¿no? Los ciclos de vida de las experiencias han sido diferentes. En nuestro caso, pues ya cumplimos 12 años, vamos a cumplir 13. Y yo fui parte de la moneda Tlaloc, entonces de ahí aprendí una gran cantidad de cosas que pues de alguna manera impactaron mi vida. Yo estudié economía y estudié sociología. Y cuando conocí la economía solidaria, supe que eso era para mí a lo que me quería dedicar, que esa era la parte en la que de verdad yo podría hacer alguna diferencia. Y esto fue importante, o para mí ha sido importante, porque yo en la carrera no se hablaba de economía solidaria en aquel entonces. Y cuando descubro la economía solidaria me doy cuenta que en realidad la mayor parte de mis conocimientos que hoy me son útiles y que hoy realmente llevo a cabo, pues los aprendí no en la universidad, sino los aprendí en las redes, en los grupos y en la práctica. Entonces creo que esto se los quería compartir porque me parece importante que ahora en las universidades se está hablando de economía solidaria cada vez más, pero también me parece muy importante que nunca se desvincule con las organizaciones y con las redes y con los movimientos que son los que están haciendo esa economía solidaria. Entonces tenemos que encontrar la manera de este vínculo, de este puente, y ese ha sido uno de los principales retos a los que nosotros nos hemos enfrentado. Desde que desde que inició Tlaloc, siempre hemos estado acompañando la práctica con la reflexión. Siempre hemos estado acompañando los círculos de estudio, las bibliotecas, la redacción de artículos y la divulgación de estas ideas con la práctica concreta. Esto no es en absoluto trivial, al contrario. Sí creo que el conocimiento, cuando deja de estar vinculado con la práctica, se vuelve una especie de conocimiento de laboratorio, como si lo tuviéramos in vitro, como si fuera demasiado puro para tocar la realidad. Y a veces ese tipo de teorías en realidad lo que generan es una especie como de expectativa no cumplida, ¿no? Como no... la realidad nunca se acerca a lo modelado o a la pureza de la teoría, entonces pareciese que lo que está mal es la práctica. Cuando es todo lo contrario, cuando al final el conocimiento que surge y que es comprometido con lo que estamos haciendo, en realidad es un conocimiento que
tiene que emerger de los problemas y de los retos que vivimos en la vida cotidiana y tiene que buscar resolver esos problemas y esos retos, ¿no? Y eso es al final lo que nosotros hemos hecho con la teoría de la moneda comunitaria muy particularmente, es decir, a partir de las experiencias que ya conocíamos, en este caso el Tlaloc, pero en el mundo también muchas otras experiencias. Una de las más antiguas, por supuesto, fue la Argentina, de la cual también tuvimos muchos aprendizajes con lo que ellos vivieron en el Corralito en los años 90, otras experiencias que nos llegaban de Europa o que llegaban de Estados Unidos, que llegaban de Inglaterra, como una experiencia muy interesante que se llamaba LETS, Local Employment and Trade Systems. Y entonces, con todas estas experiencias que conocimos y que además nos fuimos vinculando y fuimos entendiendo el contexto en el que se daban, fue que empezamos a crear un modelo muy particular de intercambio y de moneda comunitaria. Entonces, lo que les quiero decir es que este modelo de la Mixuca, de alguna manera, ha estado hecho a base de la práctica, pero también a base de estudiar. Y bueno, lo primero que nosotros nos preguntábamos con la moneda comunitaria era qué tipo de vida queríamos vivir, cuál era la vida que queríamos nosotros tener en el contexto en el que estábamos, en la Ciudad de México, porque esta experiencia está en la Ciudad de México, qué posibilidades teníamos de transformar nuestra alimentación, la manera en la que nos estábamos cuidando, nuestra salud, el transporte que estábamos teniendo, la vivienda, los cuidados, las relaciones afectivas, en fin, nos preguntábamos un poco cuáles son los satisfactores que hacen. Bueno, sí, perdón, creo que acá se me silenció, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí. Ok, hoy muchos problemas técnicos el día de hoy, disculpen, y también vengo yo de otra reunión y igual pasó con otro compañero, pero parece que hoy tenemos como muchos problemas técnicos. No sé en qué momento me dejaron de escuchar, perdón. Tenía nada más como unos 30 segundos. Ok, entonces estoy tratando de conectarme otra vez por la computadora. Espero lograrlo en esta ocasión y que ya no se quite el internet. Pero bueno, les decía que justo era para mí era importante, para todos nosotros era importante. Voy a conectarme por la computadora, un segundo. Ya, ahora sí, perdón. Para nosotros era importante que pudiéramos satisfacer nuestras necesidades dentro de un sistema de comunidad que fuera generando relaciones de comunidad dentro de una ciudad y que pudiéramos a partir de eso cambiar nuestros hábitos de vida y pudiéramos aspirar o por lo menos reflexionar sobre lo que significaba el buen vivir. Entonces siempre este concepto de buen vivir estuvo muy entrelazado con nuestra experiencia, porque es un reto, para nosotros era un reto pensar en qué significaba el buen vivir en un contexto citadino con personas no indígenas de alguna manera, ¿no? O sea, no estamos hablando de una experiencia rural, sino más bien de una experiencia que está centrada en la ciudad y que hace 12 años se planteaba las preguntas de jóvenes de 20, de 30 años que salían de la universidad, que no encontraban trabajo,
que sus opciones era trabajar en un telemarketing o cajero de un Walmart o en fin, ¿no? O sea, como lo que el sistema te da y pues en un lugar donde el capital realmente se ha apropiado de la vida de las personas. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podíamos pensar en un buen vivir? Y esa fue la reflexión inicial que tuvimos. Y lo primero que decidimos fue que teníamos que promover de alguna manera las capacidades productivas, volver a incentivar que los jóvenes, las mujeres, retomaran esa capacidad de producir ¿qué? Pues producir lo que necesitábamos, lo que necesitaba las familias de quienes integrábamos esta red y lo que necesitaban los otros compañeros. Entonces, ese ha sido un eje fundamental, el de las necesidades, reflexionar muy a fondo qué necesidades tenemos y reflexionar cómo estamos satisfaciendo esas necesidades. Y el reflexionar eso nos lleva definitivamente a una crítica al consumo, por supuesto, y a abrazar otro tipo de teorías como la del decrecimiento, por ejemplo, en donde pues sí buscamos cuál es ese punto, cuál es ese equilibrio entre lo suficiente y lo ya demasiado, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto en donde ver una película es suficiente cada cierto tiempo y cuando ya maratones de Netflix todos los días es demasiado, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde el demasiado, donde la avaricia, donde la constante acumulación de todo, en este caso, en el caso, por ejemplo, de Netflix, de entretenimiento, de información, de contactos, de amigos, de redes sociales, de imágenes, nos está apabullando. Pero en el caso del consumismo más cotidiano, pues estamos hablando de comidas, de, por supuesto, sobre todo comida chatarra, pero podríamos hablar de muchas cosas que en los supermercados, que apenas acabo de ir ahorita a un remate de libros en el Monumento a la Revolución y me pareció lo mismo con los libros. Hay un exceso de publicaciones de libros que no sé quién podría estar leyendo. Por ahí escuchaba un dato de que todos los días Amazon publica 250 libros, todos los días. O sea, imposible poder leer esa cantidad de libros. Entonces estamos en un consumismo absoluto y en ese consumismo el ejercicio personal que hace 12 años nosotros nos planteábamos era ese equilibrio entre lo suficiente y lo demasiado. Es decir, constantemente estar pensando hasta qué momento esto es suficiente. Y por supuesto, también las características de aquello que estamos consumiendo. Entonces, por supuesto que es muy diferente consumir un pan hecho de una panadería artesanal que se preocupa por los ingredientes, que trata que el trigo sí sea integral, etcétera, etcétera, a un pan que está hecho pues no sé, de toda la industria como Bimbo, con un montón de químicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también las características de lo que consumimos es importante y esa era la segunda cosa que teníamos que hacer, poner atención de aquello que estábamos consumiendo, no solo en términos de comida o en términos de salud, en términos de cultura también y en términos, hace ratito lo comentaba, incluso de relaciones afectivas. Esto era también algo importante para nosotros porque nos dimos cuenta que hablar de satisfacción de necesidades no implicaba solamente el tema de lo material, de los productos, sino también implicaba el tema de los saberes, por supuesto, de los servicios, pero sobre todo de todo eso sutil que a veces no consideramos, pero que es fundamental y tiene que ver justo con los gestos, los ritos, los afectos, el cuidado, todo eso que se va generando entre las personas, eso también satisface necesidades, pero a veces no tenemos la manera de nombrarlo porque dentro de la economía eso no se ha medido, ¿no? O sea, eso ha escapado de la medición y por ende a veces no se visualiza lo suficientemente bien. Pero dentro de una economía solidaria es fundamental visualizar todas esas
relaciones sutiles que satisfacen necesidades de afecto, de amor, de aprecio, de reconocimiento, de trascendencia, en fin, todas esas necesidades que también tenemos y que por fortuna no se necesita gastar energía para poderlas satisfacer, ¿no? Por fortuna no necesitamos acabarnos el planeta para poder satisfacer ese tipo de necesidades. Entonces, hay un entramado de alguna manera de necesidades que tiene que ver con, primero, reflexionar cuánto es lo que necesito y qué es lo que verdaderamente necesito. Después, reflexionar de qué características es eso que necesito. Y por último, considerar que esas necesidades van desde la alimentación, la salud, la recreación, la educación, pero también implican el amor, el afecto, el cuidado, la amistad, la empatía, el reconocimiento, en fin, ¿no? O sea, que es una variedad de necesidades importantes. Y todo esto se da a partir, bueno, nosotros lo quisimos hacer a partir de reflexiones colectivas, es decir, como herramienta tenemos, por supuesto, las reuniones, pero tenemos círculos de estudio, pero tenemos proyecciones de películas, pero también tenemos talleres, tenemos círculos de diálogo, tenemos también rituales que hacemos al inicio de cada feria, y en todos esos momentos que son los momentos de reunión y los momentos de encuentro de las personas, hablamos y compartimos este tipo de inquietudes, ¿no? Eso para nosotros ha sido fundamental, y el contagio orgánico de las buenas prácticas. No sé, en este tipo de experiencias, lo fundamental es el compartir saberes, compartir conocimientos, compartir la vida al final de cuentas, ¿no? Entonces, el compartir es un compromiso que haces con los demás. La capacidad de poder entregar a los otros algo valioso que tú tienes, no solo un producto, un servicio, un saber, sino tu tiempo al final, tu dedicación, tu compromiso hacia los demás. Pero ese compartir se paga, o la reciprocidad de ese compartir es justamente el que tú adoptes ese saber o esa práctica de vida. Algo que ha sido muy bonito en nuestra experiencia justamente es eso, que este tipo de comunidades se vuelven escuelas locales o incluso universidades del buen vivir, porque cada una de las personas que participa aporta algo en su conocimiento. Hay alguien que es experto en el tema de las compostas y bueno, pues no solo nos da un taller, sino que al momento de estar platicando y hacer una amistad con él, pues bueno, el contagio es evidente y las demás personas empiezan a experimentar, bueno, pues voy a hacer composta, ¿no? Eso nos ha pasado con muchísimas prácticas, no solo ecológicas o de transporte, como bueno, quien anda en bicicleta, tenemos todo un grupo de compañeras que andan en bicicleta y por supuesto otras que nos interesa, pues ya nos ayudan, vamos a hacer un bicibús y yo te ayudo a andar en la ciudad en lo que agarras confianza. Entonces, bueno, se va dando un poco como esa ayuda para cambiar ciertas prácticas, ¿no? Desde cosas así tan sencillas y a la vez tan complejas, como otras un poco más complicadas, como atrevernos a pensar una crianza diferente, ¿no? Acá en la Mixuca hay compañeras que han decidido no llevar a sus hijos a la escuela y hacer una crianza en casa o hacer una crianza colectiva fuera de las instituciones. Y pues a personas que eso nunca se les hubiera ocurrido, empiezan a plantearse o a reflexionar otras maneras de educar o de criar a sus hijos. Eso está también constantemente presente. Muchas prácticas de vida de verdad distintas, pero lo interesante con este tipo de comunidades es eso, es que nos atrevemos a pensar como fuera de la caja cuadrada a partir de el compartir conocimientos y experiencias con otras personas y darte cuenta que otras personas lo están haciendo y que es posible, ¿no? Que es real.
Eso es algo importante para nosotros y nuestra experiencia. Me gustaría ahorita en este momento, para no seguir hablando tanto, compartirles el video que tenemos de nuestra experiencia. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que lo pueda hacer sin problemas. A ver. Permítanme un segundo. Espero que sí que pueda compartir el video. Aquí está. Espero que lo puedan escuchar. Me dicen si lo escuchan. Nada más para probar. ¿Lo escuchan? Sí, pero un poquito bajo. Creo que no le puedo subir el volumen. Bueno, quizá escucharon bajito, pero bueno, era de fondo solo una canción. Son una serie de fotos de muchas de las... Ay, se oye... Perdón, ¿alguien está...? Parece que es tu solo máquina. Claudia. Sí, no sé si tengas algún otro video abierto o algo que se esté reproduciendo.
Ah, ok, era yo, perdón. Sí, era acá el YouTube que se siguió. Bueno, pues espero que quería yo presentarles un poquito la experiencia porque creo que no bastaba con que yo les contara con palabras lo que para mí ha significado esta comunidad del Multitrueque, sino por lo menos que la pudieran ver en imágenes. Por supuesto, están invitados. Estamos el primer y el tercer domingo de cada mes. Actualmente nos encontramos en el Huerto Tlatelolco. Es un huerto que se encuentra en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en Tlatelolco. Y pues nuestra alianza con los huertos ha sido realmente muy orgánica. En esto que les decíamos de recuperar la capacidad productiva, por supuesto que una parte es la capacidad productiva que podemos tener, digámoslo así, en todo el ámbito de lo doméstico, que me parece fundamental y que hay que realzar y que es muy importante, porque todos estos conocimientos y saberes que podemos retomar eh, cambian la vida de las personas. O sea, he tenido a lo largo de estos años muchísimas experiencias de compañeros que nos dicen que gracias a que ellos se animaron, no sé, a probar la receta de la mermelada que hacía su abuela, pudieron retomar contacto, por ejemplo, ¿no? Con su abuela y que la hicieron juntos e incluso luego la llevan a la feria, o que se le están ayudando a su papá a hacer pasteles y el pastel que hace el papá lo traen a la comunidad. En fin, esta parte de la recuperación de las capacidades productivas es muy importante, no solo en términos prácticos, sino también en términos del vínculo con nuestros ancestros, en términos del vínculo con los saberes que se están perdiendo y que hoy son fundamentales tener, porque justo con lo que estamos debatiendo, a lo que estamos criticando, es una idea de progreso falsa, una idea de progreso que nos dicen que es mejor comer hamburguesas McDonald's que aprender a cocer frijoles y hacer tlacoyos, ¿no? O sea, justo esa es realmente el reto que tenemos, el apropiarnos de un discurso distinto donde no es la modernidad que nos han vendido a la que estamos aspirando. Estamos tratando de crear una utopía diferente que tiene que ver con la recuperación de saberes y de capacidades que teníamos, pero además de cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Yo empecé hablando sobre el vínculo entre universidades y prácticas, reflexión y activismo de alguna manera, pero este es un debate que se ha tenido por muchísimos años. Simone Weil, una de las autoras que les recomiendo mucho leer, ella hablaba que la primera división del trabajo que generó injusticia tenía que ver con el trabajo, la división entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y muchas veces eso sucede que pensamos que el trabajo intelectual es superior al trabajo físico, cuando en realidad lo que estamos descubriendo cada vez más, incluso por estudios de neurobiología, de anatomía, es que la inteligencia va más allá del cerebro humano, que la inteligencia está en el cuerpo y que hacer pan y que sembrar milpa y que tener tu huerto urbano es muy importante también para esta inteligencia colectiva y nueva que estamos buscando, ¿no? Francisco Varela, él es neurobiólogo, fue co-creador junto con Humberto Maturana del concepto de autopoiesis, que ha sido un concepto fundamental para la biología, pero que también muchos han retomado para temas sociales en el sentido de ir buscando mejores formas de autogestión y de autonomía. Francisco Varela tiene una definición muy bella de la inteligencia. Él decía que la inteligencia es la capacidad que tenemos para vivir en un mundo compartido, ¿no? Y eso escapa la idea de la inteligencia del cerebro, de la reflexión, de la razón y de la inteligencia incluso de las manos y del hacer. Tiene que ver con la inteligencia del vínculo, ¿no? Con la inteligencia de ser capaces de ofrecer lo mejor de nosotros a una sociedad, a una comunidad, a una red como en la que yo me encuentro, por ejemplo. Entonces, el cambiar este concepto de progreso y modernidad implican muchas cosas, ¿no? Implica justo la idea de generar una diferente utopía donde hacer pan o donde hacer tortillas
o donde hacer huertos es fundamental. Es más importante incluso que tener un título universitario. Es más importante que dar una conferencia. Ahorita tendríamos que estar haciendo un huerto juntos y al mismo tiempo estar platicando de lo que eso significa para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante y nosotros a todo ese concepto y a todas esas reflexiones las hemos centrado en una palabra fundamental que es el ser prosumidor. Un prosumidor es una persona que no se concibe simplemente como un consumidor que va a la tienda y compra cosas con dinero, sino que es una persona que se concibe co-creador de productos, que comparte conocimientos y saberes, que da servicios a los demás y que con esos productos, servicios y saberes es capaz de intercambiar con otros lo que necesita. Y ese intercambio lo hace a través justo de moneda comunitaria o de trueque. Un prosumidor es una persona que se cuestiona sus hábitos de vida, que se cuestiona su consumo, como lo estaba comentando yo al inicio, pero que también se cuestiona su producto, que todo el tiempo está pensando en lo que está haciendo es útil para su comunidad, para su localidad o para la red a la que pertenece. Entonces, un prosumidor está pensando o es sensible a las necesidades de los demás. Y eso solo se da a través de relaciones estrechas, relaciones de amistad y relaciones cuasi de familia. Cuando yo sé que mi compañero quiere aprender a manejar y yo sé manejar, soy sensible a esa necesidad y puedo decirle, mira, pues yo te enseño, hacemos intercambio o simplemente te enseño, ¿no? Entonces, es un prosumidor, es aquel que está comprometido con las necesidades de los otros y va adaptando, se va diversificando, va siendo flexible a eso. Entonces, un prosumidor tiene la capacidad de tener sus macetitas y producir su lechuga, pero también tiene la capacidad de hacer su propia cultura, de crear sus libros y decir, bueno, yo hago poemas y quiero editar mi libro con esta compañera que tiene una editorial artesanal independiente y puedo editar mis propios libros, o sea, puedo ser mi propio artista, puedo ser mi propio productor de algún bien que satisfaga mis necesidades y puedo hacer mi propio intelectual, ¿no? Un prosumidor, entonces, para mí son tres cosas básicas. El que seamos capaces de reflexionar por nosotros mismos, de crear nuestra propia cultura y de satisfacer de alguna manera algo de nuestra alimentación, ¿no? Ir un poco sobre ese tema de la soberanía alimentaria. Entonces, el prosumidor es un concepto fundamental. Y otro concepto que es fundamental para nuestras redes es el de interdependencia. Nosotros hablamos mucho de autogestión, pero de una autogestión colectiva. Sabemos que ninguno de nosotros puede ser totalmente autogestivo, que siempre vamos a necesitar de los demás y por eso es que necesitamos hacer comunidad. Porque en la comunidad es cuando entablamos esas relaciones de interdependencia de una manera más concreta. Esa interdependencia realmente implica que yo voy a buscar depender más de mi comunidad y de mi red que del mercado. Actualmente, la mayor parte de las personas resuelve su vida en el mercado capitalista y para eso necesitan dinero y para eso necesitan acceder a productos de empresas y a través de supermercados o a través de cadenas de distribución de este tipo. Lo que nosotros buscamos es ir generando mayor interdependencia entre las personas y disminuir la dependencia que tenemos a ese mercado capitalista. Entonces, es un compromiso, al final es un compromiso el que yo busque los productos del shampoo, del jabón, de la granola, de la miel, del aceite, en fin, a través de cooperativas, a través de compañeros que son parte de la red, de ir vinculando cada vez a más personas que quieran participar en este tipo de redes. Y esa dependencia implica un compromiso. Yo tengo que hacer pan cada 15 días porque sé que hay otros compañeros que lo están buscando.
Entonces, implica el compromiso de consumir e implica el compromiso de producir. Y esa interdependencia justo necesita de una herramienta que la potencialice y que nos ayude a generar vínculos más solidarios entre nosotros. Y es por eso que utilizamos la moneda comunitaria. Hemos reflexionado desde un inicio de nuestra experiencia sobre los daños que genera el sistema financiero actual. Así como hay grandes daños que la industria alimentaria genera en nuestra salud, en nuestro cuerpo, pero también en el planeta, acabándose el agua, gastando un exceso de energía, contaminando la tierra, pues así también el sistema financiero es uno de los sistemas más contaminantes y que ha generado más injusticias en el mundo. De hecho, el sistema financiero de alguna manera es el causante de que tengamos una élite riquisísima y la mayor parte de la gente pues se encuentra en una situación precaria o de despojo, ¿no? El sistema financiero, a través de mecanismos como el interés o la especulación o la financiarización de la naturaleza, se ha convertido en un sistema que realmente está acabando con el planeta. El gran problema que hoy tenemos es el colapso climático y vemos cómo estos grandes megaproyectos siguen siendo financiados para seguir explotando a través de mineras, de inmobiliarias, de grandes complejos turísticos, de vías rápidas, de fracking, en fin, ¿no? De un montón de megaproyectos que finalmente están siendo financiados por este sistema financiero. Entonces, pues nos queremos alejarnos de ese sistema, queremos crear una alternativa a ese sistema y es por eso que utilizamos una moneda comunitaria. Pero además porque en nuestra vida diaria, nuestra práctica, sí se siente la diferencia de utilizar, en mi caso, una mishuca a utilizar el peso. Es decir, al final el peso que solemos nosotros utilizar, pues la verdad es que nunca nos ha quedado claro, ni siquiera los economistas, nunca nos ha quedado claro las tasas de interés, por qué se genera esta gran cantidad de inflación, este dinero está generado a través de la deuda, es un dinero completamente anónimo, no sé quién lo utilizó antes de mí, no sé a dónde va a parar después de que yo lo pague a algún lugar. En fin, es un dinero verdaderamente, pues, es el fetiche de los tiempos, es un dinero que es completamente el símbolo del sistema capitalista. Y lo que nosotros estamos utilizando, la moneda comunitaria, es el símbolo de nuestra comunidad. Todos los que somos parte de la mishuca estamos involucrados en su creación, sabemos cuánto dinero se emite, sabemos que no genera interés, sabemos que no genera inflación, sabemos cuánto dinero hay en circulación. Todos hacemos el compromiso de recibir un crédito comunitario al inicio del ciclo de nuestra experiencia y todos hacemos el compromiso de devolver ese crédito comunitario al final del ciclo de nuestra experiencia, de tal manera que todos sabemos que la cantidad de dinero que recibimos y la cantidad de dinero que entregamos. Es una moneda sumamente transparente, pero además es una moneda que fomenta algo que para nosotros es fundamental y es cambiar el paradigma en donde el dinero se encuentra en el centro de la vida por otro paradigma en donde el dinero es simplemente un sistema de intercambio. Así como les decía hace rato que uno de los puntos para mí fundamentales es cambiar la idea de progreso y modernidad, otro de los puntos fundamentales es este, porque de alguna manera hemos creído o nos han hecho creer que necesitamos dinero para todo, que si necesitas tener una buena salud, necesitas dinero. Si necesitas tener buena alimentación, necesitas dinero. Si necesitas tener una buena vivienda, necesitas dinero. Bueno, hay quien piensa que hasta para casarse y tener una novia y tener amor, necesitas dinero.
Entonces el dinero se convirtió verdaderamente en el centro de la vida y este es un pensamiento muy útil para el sistema capitalista, porque claro, si para todo necesitas dinero y el dinero es emitido por unos 5 o 10 bancos que emiten el 97% del dinero que circula en el mundo, pues es muy obvio que estas personas tienen el control del mercado y por ende el control de nuestras vidas. Y lo que nosotros pensamos es que si lo que verdaderamente importa es tener una buena salud, hay que buscar las cosas que nos dan salud, producir nosotros lo que nos da salud y simplemente hacer intercambios con ello. Utilizar una moneda para hacer esos intercambios, sí, pero al final de cuentas la moneda es eso, es el medio de intercambio, pero lo importante, lo que vale la pena es tener salud, tener buena alimentación, tener buena vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte en donde el dinero se vuelve una forma de intercambio, en nuestra experiencia queda muy ejemplificada cuando a las personas se les entrega al inicio del ciclo una cantidad de michucas, por ejemplo, 100 michucas. Y les decimos, bueno, estas 100 michucas, ustedes o nosotros vamos a poderlas usar durante todo el año. Vamos a comprarnos y vamos a recibir esas michucas y al final del año, o sea, al final de este ciclo, todos vamos a regresar la misma cantidad de michucas. ¿Eso qué significa? Significa que en este juego no importa acumular michucas. No se vuelve más rico el que tiene más michucas y no se vuelve más pobre el que tiene menos michucas, porque al final el acuerdo es devolver la misma cantidad que se generó en un inicio. Y entonces, ¿cuál es el chiste de tener michucas si no es volverme más rico y tener millones de michucas y con eso poder tener la posibilidad de millones de cosas? Bueno, justo el chiste fue que durante este año tú pudiste intercambiar un montón de productos y de satisfactores para tu vida a través de la moneda. Estuviste intercambiando durante todo el año con michucas, comprando y recibiendo michucas. Y al final no tienes que pagar un interés, es decir, las mismas que se te dieron, las mismas al final entregas, pero tampoco tienes por qué tener más, porque incluso si tuvieras más, significaría que no te las gastaste y que dejaste de consumir productos que te pudieron haber servido. Porque en el momento en que tú las entregas, esas monedas ya no funcionan. Esas monedas simplemente desaparecen de la circulación del mercado y volvemos a iniciar en otro ciclo. Volvemos a entregar otra vez crédito comunitario, vuelve a pasar un ciclo y al final nuevamente volvemos a entregar las michucas. Así llevamos ya 12 años, 12 ciclos de alguna manera de moneda comunitaria. Y esto lo hacemos justo por esto, para cambiar este paradigma en donde la moneda no es la acumulación, la moneda es la circulación de riqueza. Y este es un paradigma muy cercano a la naturaleza. En la naturaleza lo que se estanca se echa a perder, se pudre. Lo que circula es lo que tiene vida. Por eso es que la moneda tiene que ayudarnos a circular justo los intercambios que hay entre nosotros. Porque si se queda en manos de pocas personas y se va acumulando, la sociedad se pudre, que es lo que está pasando justo pues entre nosotros, ¿no? Entonces, esta es la parte quizá medular de nuestra experiencia y es la parte más pedagógica de alguna manera, porque participar en un sistema de intercambio como pues sí tiene la vocación de hacer comunidad, sí tiene la vocación de satisfacer necesidades, pero lo fundamental es que vamos aprendiendo a hacer otra economía y sobre todo otro tipo de finanzas. De monedas alternativas, incluso, bueno, finanzas a veces, hay muchos tipos de finanzas solidarias, pero otro tipo de moneda en donde entendemos verdaderamente así de manera existencial por qué es importante utilizar una moneda distinta a la moneda que actualmente circula, ¿no? Que cuando prevalece
relaciones así, con más generosidad, con más abundancia, con más compartir, al final eso se va contagiando entre los que van ingresando y que todavía están pensando más en pues en cuánto yo le invertí y cuánto tengo que sacar de esto para tener una ganancia, en fin, ¿no? Y también se dan múltiples estrategias, o sea, también vivimos dentro del sistema. Tenemos que pagar renta, tenemos que pagar transporte, la gente llega de fuera y necesita regresarse con algo de dinero para poder regresar a sus casas. Entonces sí necesitamos tener una estrategia en donde funcione el sistema de mercado, es decir, haya consumidores que puedan llegar y comprar las cosas y entonces las vendo a un precio, etcétera, pero que también haya esta otra parte del compartir y de no preocuparme tanto en que yo te doy, tú me das y ya quedamos con cierta reciprocidad conformes, o sea, que ambas cosas puedan convivir. Esa es de alguna manera la estrategia que nosotros hemos estado buscando, pero que al final la conciencia y el sentido vaya justo hacia transformar estos paradigmas. De verdad, con toda la disposición para, si están interesados, en que trabajemos más, en responder sus preguntas. Ya les pasé por ahí mi correo, entonces pueden escribirme y con mucho gusto también seguimos en comunicación. Gracias por tu participación, Claudia. Y bueno, pues bien, como cerraríamos el día de hoy, les envío un abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia y buen provecho.